Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, estamos en nuestra clase número 118. El día de hoy vamos a seguir trabajando con la parte de lo que viene siendo las áreas y los perímetros. Ya llegamos a la parte de síntesis. Para este momento nosotros ya tenemos que manejar muy bien lo que son algunas fórmulas para calcular nuestras áreas y perímetros, ¿no? Ya hemos visto diferentes tipos de figuras, por ejemplo, hemos visto los triángulos, hemos visto los cuadrados y hemos visto básicamente los círculos. También podríamos haber visto fórmulas como, trabajamos fórmulas, por ejemplo, como la del rombo y la de los trapecios. No hemos trabajado mucho con las fórmulas de, por ejemplo, de polígonos regulares como el pentágono, el hexágono, pero también sí tenemos idea de, hemos visto también, a pesar de que no hemos visto exactamente ese tipo de figuras en esta parte, pero sí tenemos el conocimiento de de cuál es la fórmula, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a ver nada más una síntesis, el repaso de lo que hemos visto. Vamos a tratar de reafirmar lo que nosotros ya conocemos y, y quizás aclarar, bueno, algunas de las dudas que nosotros tengamos. Entonces, dice, la síntesis, te damos en resumen lo que aprendimos. Áreas y perímetros, recordemos que tenemos al área, le podemos decir que es la superficie, área o superficie, y mi perímetro viene siendo mi perímetro o mi circunferencia. Son maneras de nombrar eh, a ese tipo de medidas, ¿no? También es muy importante que recuerden lo siguiente. Por ejemplo, cuando hablamos de perímetros en metros, siempre vamos a hablar de metros lineales. Por lo tanto, el metro nunca tiene un número aquí. Y cuando hablamos de superficies, como estamos hablando de, por ejemplo, en caso de los metros, podemos hablar de metros cuadrados o de centímetros cuadrados, es algo que también tengo que hacerles notar, o de milímetros cuadrados, o cualquier cosa que sea cuadrado, cualquier cosa que tenga un 2 aquí arriba, estaremos hablando de que este es un área, ¿no? Y los perímetros, pues, no lo tienen. Entonces, el perímetro de una figura es igual a la suma de las longitudes, ¿no? De todos sus lados. Y lo único que tengo que hacer para encontrar el perímetro es medir cuánto mide cuántas unidades lineales, puede ser centímetros, unidades lineales, centímetros, metros, etcétera. Puede incluso hasta puede ser hasta pulgadas, no puede ser una medida del sistema americano, el sistema inglés, digo. Entonces puede ser cualquiera, ¿no? Pero lo único que es importante que tenemos que hacer cuando hablamos de perímetros es que estoy hablando acerca de cuánto mide alrededor nuestra figura. Y lo único que tengo que hacer es, pues, sumar cada uno de sus lados. Dice que el perímetro de una figura geométrica cerrada como la circunferencia es igual a la longitud de la línea que la delimita. ¿Qué es la línea que la delimita? Pues estábamos hablando de quién, pues del diámetro, ¿no? Esta sí que la delimita porque me dice, el diámetro me va a decir de dónde a dónde llega, o sea, me está diciendo, este es el límite de este círculo, y se le conoce como diámetro. Recordemos que también podemos, para calcular el perímetro de un círculo, utilizamos la fórmula de pi por diámetro, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el diámetro, la circunferencia del círculo es tres veces y un poquito más lo que viene siendo el diámetro. Entonces, el área o la superficie que cubre un cuerpo de las figuras geométrica, sus unidades miden en unidades cuadradas, como ya lo hemos dicho. Esto es importante, ¿sí? Sí, esto es como le digo, este 2 que aquí habla de que aquí tengo áreas y se fija en el perímetro, no lo tengo. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar supuestamente centímetros por centímetros, unidades por unidades, etcétera, ¿no? Y bueno, nos dice que la fórmula del perímetro y área para el cuadrado son para el área, para el perímetro es 4 por lado, o sea, o puedo decir lado más lado más lado más lado, o lado por 4, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma medida. Así como para sacar el área, pues es igual a base por altura o lado por lado, que es lado al cuadrado, ¿no? Para los rectángulos es dos veces la base y la altura, o
Y para el área podemos encontrar, bueno, cuando nosotros vimos que podemos formular diferentes fórmulas, podemos haber visto esas fórmulas. Yo sé que igual puedo decir lado más lado más lado más lado. Y por ejemplo, para el área también sabemos que es base por altura. La fórmula de los perímetros y áreas de un triángulo, pues son, en este caso, lado más lado, y el otro es, para el área es base por altura sobre 2. Algunos, fíjense, algunos utilizan la A de altura, pero muchas veces algunos la confunden con el A de área. Por eso, en algunas ocasiones, en vez de utilizar la A, hemos utilizado la H, aunque H pues no tiene nada que ver con altura, pero sabemos que eso representa nada más también, se los hago así como recordatorio, ¿no? Porque si de repente, bueno, altura va con H, altura no lleva H. Simplemente que en matemáticas, algunas veces, eh, utilizamos la letra H para renovar la altura debido a que se puede confundir con pues con otra medida, ¿no? Otro dato. Entonces, por eso se utiliza el H. Bueno, también ya vimos que también sacamos lo que viene siendo el, el, lo que viene siendo para encontrar lo que es el área de un rombo, que también tiene un cuadrilátero, que es sus cuatro lados de la misma medida. Sí, eso es algo que también tenemos que entender. Podemos encontrar el área calculando la mitad del producto de sus diagonales, o sea, diagonal mayor por diagonal menor, sobre 2. Y de esta manera podemos encontrar el área de lo que viene siendo un rombo. Los paralelogramos, por ejemplo, en un cuadrilátero que tiene dos pares de lados opuestos paralelos, ¿no? Ese es un paralelogramo. Cuando ya vimos que dice, bueno, se esperan paralelogramos porque tiene de este lado es igual y otras dos líneas que son paralelas, tiene dos pares de líneas paralelas. Para calcular el área de cualquier paralelogramo podemos utilizar la fórmula con la que calculamos el área del cuadrado. Lo más importante es encontrar adecuadamente la altura de la figura. Esto es muy importante. ¿Por qué habla de los paralelogramos? Digo, porque sabemos que tenemos por ejemplo, nosotros vimos que teníamos un paralelogramo, por ejemplo, que estaba así, era como una especie de romboide, ¿sí? Sabemos que, recordemos que esta, cuando nos dice que ubiquemos perfectamente la altura, recordemos que siempre es una línea perpendicular, ¿no? Que tiene un ángulo de 90 grados, esa va a ser mi altura, ¿no? Y por ejemplo, me dice que es igual al otro, base por altura. Simplemente, nada más hay que ubicar bien la altura. ¿Quién es la altura? Bueno, porque por ejemplo, alguien me diría, no, es que esta línea de aquí es la altura. Y mido la línea de aquí a aquí para saber cuánto es. Y definitivamente esa no lo es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de paralelogramos, dice porque esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta, ¿sí? Y entonces nos sirve la misma fórmula, pero solamente para este tipo de figuras, ¿no? Que son paralelogramos. También vimos la altura de figuras geométricas, dice la altura de una figura geométrica es la distancia medida desde el punto más alto de la figura hasta la base de la misma, formando con la base un ángulo de 90 grados, como lo acabo de explicar, y todas las alturas forman una perpendicular con la base, que también lo acabo de explicar, ¿no? Y luego nos dice que el trapecio, entonces ya vamos por nuestra cuarta fórmula, bueno, sí sería nuestra cuarta, sí tenemos la de el rombo, tenemos la de los paralelogramos, bueno, que ya sabemos que también a los paralelogramos podemos contarla como una, tenemos la de los triángulos, sí, y tenemos la de los cuadrados. Entonces hemos hecho bastantes fórmulas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas para encontrar, digo, las diferentes áreas y perímetros. Bueno, los perímetros simplemente se miden, ¿no? A excepción del círculo, claro está. Que también por ejemplo, encontramos el área del círculo, ¿no? Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, también el trapecio, que es un cuadrilátero con un par de lados paralelos, ¿sí? Porque solamente un lado es paralelo, ya que las medidas que están hacia los lados, pues llega a juntarse en cierto momento, ¿no? Por eso es que eh, sí sé que nada más tenemos un par de paralelos, por ahí vimos también un poquito la clasificación de los cuadriláteros que se dividen paralelos, paralelogramos y no paralelogramos entre los trapecios y trapezoides, ¿no? Pero estas líneas se llegan a juntar aquí, por eso solamente tenemos un par de líneas paralelas. Dice que ya hemos, para encontrar, lo único que tenemos que hacer es la base mayor
más la base menor por la altura sobre 2. Y de esto parte un poquito a lo que viene siendo, es muy similar a la del triángulo. Simplemente nos dimos cuenta que la base mayor, si acomodo la base mayor junto a la base menor, me voy a dar cuenta de que formo un triángulo, ¿no? Y a través de ese triángulo yo puedo, con la misma fórmula del triángulo, utilizar, ver la fórmula de lo que viene siendo el trapecio, ¿no? Entonces, nos recordamos, aquí nos viene una pequeña nota que dice que siempre, recuerda que la altura siempre se traza de manera perpendicular a la base. Esto es algo que no nos debemos olvidar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos visto bastantes fórmulas. Vamos a seguir viendo, dice, por ejemplo, en un polígono regular, el apotema es el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. Eso es porque casi no lo vimos, pero sí lo hablamos acerca de, por ejemplo, si yo tengo un polígono regular, porque tiene que ser regular, ¿cuál es el polígono regular? El que todos sus lados son iguales. Entonces, el apotema viene siendo la distancia, que va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados, o sea, el punto medio de este lado. Pues tenemos 5 lados, este es un pentágono, y lo que mide de aquí a aquí lo voy a multiplicar por mi perímetro. ¿Por qué? Porque, bueno, sí que no lo vemos tanto, pero imaginemos que estoy formando triángulos dentro de este polígono. Entonces, si yo multiplico el apotema, si yo formo un triángulo aquí, veríamos que sería como decir que tengo la altura de un triángulo, ¿sí? Y obviamente tengo la base, que sería, por ejemplo, el lado que estoy tomando aquí. Entonces, si se fijan, es prácticamente decir que el perímetro por el apotema sería decir como la altura de un triángulo, multiplicado por todos los triángulos que tengo y luego divididos entre 2 para poder encontrar lo que viene siendo la fórmula. Y eso funciona tanto para el pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono y no sé, hasta el número 100, ¿no? ¿Por qué? Porque es el perímetro por apotema. Sobre 2. ¿Por qué? Porque esto también se basa en lo que vienen siendo los triángulos y solamente funciona para los polígonos regulares. Si fuera un polígono irregular, lo que tendría que hacer es fraccionarlo en figuras que sí conozco y estar sumando cada una de esas fracciones. Eso es un poquito diferente. Pero la fórmula para cualquier polígono regular de más de 4 lados, o sea, a partir del pentágono hacia arriba, todos son iguales. Perímetro por apotema sobre 2. Y si se fijan, como aquí nos da la fórmula, dicen que es una A, como yo lo mencionaba, por ejemplo, no es igual, decir, aquí en este caso no es igual bueno, podemos configurar que es como la altura, pero no estamos hablando de la altura porque tiene otro nombre. Pero si se fijan, también está representado con la A. Por eso es que yo les decía que en algunos casos utilizo la H en lugar de la A, porque se llega a confundir, ¿sí? Entonces, porque se llama apotema, no se llama altura. Bueno, decimos que ya sabemos cuál es el apotema, entonces el área de cualquier polígono regular es la mitad del perímetro de la figura multiplicado por el apotema. El apotema es equivalente a la altura de un triángulo, que es lo que acabamos de mencionar. Entonces, bueno, ya vamos a ver cuál es la circunferencia. Dice, la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que están en la misma distancia de un punto fijo, C, por ejemplo, que es el centro de la circunferencia. Simplemente nos están diciendo, bueno, ya estamos hablando de circunferencia, estamos hablando de desde un punto lo que recorre una distancia que se recorre desde un punto hasta otro punto, ¿no? Pero que va fuera dentro de un círculo. Entonces, la distancia del centro a la circunferencia de cualquier punto la vamos a conocer como radio, ¿sí? Recordemos que el radio es igual a hacia donde sea, podemos tomar, pero va desde el centro hacia cualquier lado. Y esto es porque son círculos y los círculos pues tienen la misma distancia desde el centro a cualquier lado. Eh, entonces a la circunferencia no le podemos medir el área,
pues es una línea curva, pero sí podemos calcular su longitud, o sea, ese es su perímetro, ¿no? Porque también no podíamos calcularle. Bueno, siento yo que en ese sentido, pues es lógico, ¿no? Si estamos sabiendo que la circunferencia, pues es lo que viene siendo nuestro perímetro, es una medida muy distinta a lo que viene siendo el área. Pero sí podemos calcular el área de los círculos, ¿no? Bueno, aquí nos dan la fórmula, algo que también les había dicho, que el perímetro es 2 veces el pi por el radio, y aquí tenemos que también el perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Por qué 2 veces? 2 por pi por r. Realmente estamos diciendo que es 2 por 3.1416, ¿sí? Por el radio. Imaginemos que tenemos este círculo tiene un radio de 2, por lo tanto tiene una circunferencia de un diámetro de 4, ¿sí? Entonces, yo lo pongo de esta manera: si yo multiplico 2 por 2 tengo 4, ¿no? Que es equivalente al diámetro, y a final de cuentas cumplimos con una parte de lo que viene siendo la conmutatividad, algo que nombro mucho, la conmutatividad de las multiplicaciones, ¿no? Ese es el por qué de repente vamos a encontrar que 2 pi por radio es igual a pi por diámetro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de igual, de lo que viene siendo la circunferencia del círculo. El círculo dice, es el área que está delimitada por una circunferencia, obvio, ¿no? La circunferencia. Entonces podemos decir que el círculo es un conjunto de puntos que están a una menor distancia, r de un punto fijo, se llamado centro, y la distancia r se le llama radio de la circunferencia. Parece un poco complicado, pero la C dice que es nuestro centro, o sea, es el puntito que tengo aquí. Le vamos a decir que este es la C y le ponen C de centro, y desde el centro hacia cualquier lado vamos a decir que ese es el radio. No lo vuelvan a decir, pero de otra manera. Así es que no se confundan mucho, hay que leerlo detenidamente, porque puede ser que nos confunda. A veces las palabras, a veces suelen ser redundantes. A veces los textos suelen ser un poco redundantes y lo explican con diferentes palabras, y entonces eh, nos pueden llegar a confundir, pero nada más es cuestión de prestar atención, leer detenidamente qué es lo que nos están diciendo, y no equivocarnos tanto. Entonces, dice que el círculo, bueno, ya podemos decir que el círculo es el conjunto, bueno, ya lo vimos, pero a final de cuentas dice, podemos calcular el área de un círculo con la fórmula pi por radio, y está mal escrito, ¿no? Porque me ha faltado el cuadrado, ¿sí? Por ahí había que notar que de repente se les pasa, ¿no? Yo siempre he pensado que a este libro se le pasa algunas cosas, pero debemos de entender que el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que si yo formo un cuadrado con el radio, pues sabemos que podemos decir que me he ido muy lejos, perdón, ¿sí? Que me he quedado más. Sabemos que el área es igual a 3 veces el radio y un poquito más. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí me he ido muy lejos, que era más bien por aquí. Porque este pedazo de aquí, este pedazo de aquí y este pedazo de aquí, pues es igual a este pedacito que me hace falta aproximadamente, ¿no? Digo aproximadamente porque sería difícil calcularlo exactamente, debido a que pues la constante pi es una medida muy, muy larga, y que por lo regular casi nunca, siempre redondeamos. Entonces, si está redondeada no es exacta, pero, eh, pero sí nos aproxima mucho su valor, ¿no? Eso es algo que también nos tiene que quedar bastante claro. Entonces, si vamos a resolver algunos ejercicios, una vez que ya nosotros hemos recordado todas las fórmulas necesarias para aplicarlas, para aplicarlos en los ejercicios, me dice que dice, vamos a resolver algunos ejercicios, reforzando lo aprendido. Si tienes un terreno irregular cuyos lados miden 12, 28, 36 y 48, se cobran, dice, se cobran, perdón, se cobran 31,000 para construir una barda alrededor de todo el terreno. ¿Cuál fue el costo por metro de dicha banda? Estamos hablando de que vamos a calcular el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues algo bien sencillo. Tengo que sumar estas cantidades. 12 y 28, pues me da 40. ¿Sí? Y 36, pues ya llevo 76.
y 48 serían 4, serían 14 y hay una, serían 124. Entonces, 124. Entonces tengo 124 metros de perímetro, porque eso no me importa la figura del terreno. Y dice que esos 124, que yo pagué por esos 124, 31,000. ¿Sí? Entonces basta con dividir estos 124 entre los 31,000 para saber cuánto me costó por cada metro, cuánto pagué. ¿Sí? Y bueno, si es el total, fue esto, pues entonces cuánto pagué por metro, pero este es el total. Entonces simplemente estamos hablando que estamos bardeando, por lo tanto es suprimir. Y luego dice, la imagen de la derecha muestra un disco DVD. Si su diámetro es de 12 centímetros, y por ejemplo aquí nos da de este lado a este lado, o sea, la línea que va de aquí hasta acá es de 12 centímetros, dice, el orificio central tiene un diámetro de 15 milímetros, ojo, ¿sí? Ojo con esto, de centímetros a milímetros, ¿eh? No se me vayan a confundir. Entonces, como sabrás, solo la plateada sirve para almacenar información. O sea, esta parte que está aquí, existe una franja de 9 milímetros, o sea, esta pequeña franjita de aquí, en la que se extiende no se extiende el recubrimiento plateado, y eso es porque pues asentados iban los discos ahí, que hoy en día ya imagino que a ustedes se les han de hacer hasta extraño que es un DVD, no, porque la mayoría ya vemos todo en línea, todo por internet. Entonces dice, ¿cuál es el área total del DVD? ¿Cuál es el área que cubre la superficie plateada? Etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros ya somos expertos porque nos están pidiendo el área. Por lo tanto, nos están dando diámetros, ojo, y lo que necesitamos son radios. Por ejemplo, para sacar el área total del disco, o sea, contando estos pequeños círculos, simplemente el área total. Yo tengo 12 centímetros, pues tengo 12 centímetros, que quizás los pueda convertir a milímetros para evitar estar haciendo tantos cambios, ¿no? Por ejemplo, 12 centímetros es igual a 120 milímetros. Estarán de acuerdo porque un centímetro tiene 10 milímetros. Entonces, si tengo 12, pues tengo 120. Entonces, convertamos esto primero a milímetros. Tengo 120 milímetros, el cual yo sé que la mitad es mi radio, o sea que tengo 60 milímetros. Sí, este sería igual a mi radio. Y como yo tengo que hacer pi por radio al cuadrado, tendría que multiplicar 60 por 60 por 3.1416, que sería decir que tengo 360 milímetros. Muy importante. No voy a mezclar centímetros con milímetros. Eso es ojo, porque esto viene en el examen, ¿no? Se los doy a como nota. Entonces, esto por 3.1416 quizás diga 3.14 y bueno, y que podemos decir que si multiplico esto por 3 me daría aproximadamente 720 eh, 720 como 1080 y algo, ¿no? Como 1080 y me va a dar como 1081, 85, no recuerdo. Sí, pero nos da una aproximado. Entonces, eso sería el área total. ¿Y cuál es el área que cubre la superficie plateada? Pues lo único que tengo es que hacer es saco la suma de este diámetro de aquí. Sabemos que, bueno, el diámetro de aquí y obtengo el radio. Entonces aquí son 15 centímetros más 9 milímetros, tendría 24 milímetros. Entonces tendría 24 milímetros que sería este diámetro, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues calcular pi por radio al cuadrado. Si tengo 24, quiere decir que mi radio es de 12. Entonces 12 por 12 por 3.1416. Lo que me salga de ahí se lo tengo que restar al área total y sabría cuál es el área que tiene esta área plateada, ¿no? O sea, el área total del disco menos esta área me daría el área nada más de lo plateado. Entonces aquí lo que tengo que hacer es sumar y restar áreas, ¿no? Calculo el área de la parte más grande, calculo el área de las partes pequeñas y las voy sumando, restando según sea el caso, ¿no? Porque o según sea el problema. Eso es lo que tengo que hacer. Y bueno,
Aquí nos vienen algunos más, hago otros ejercicios. Fíjense que estos son ejercicios muy sencillos. Aquí tenemos medio círculo. Si nos están dando medio círculo, seguramente que cuando calculemos el área de ese círculo, vamos a obtener nada más la mitad. Lo vamos a dividir a la mitad porque es medio círculo. Entonces dice, ¿cuál es el área de la parte sombreada de la siguiente figura? Súper sencillo. ¿Por qué? Ya nos están diciendo, dicen, dice, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el área de la parte sombreada de la siguiente figura si el radio del semicírculo mide 1 metro? O sea, el radio, o sea, de aquí, no lo ponen aquí. Deja esto un poquito. De aquí, aquí mide 1 metro, o sea, ese es mi radio. O sea, sé que de aquí a aquí también tengo 1 metro. Entonces sabemos que, o de aquí a aquí también tengo 1 metro, de aquí a aquí tengo 1 metro, no importa. Entonces sabemos que este es 1 metro. ¿Cuál es la mitad de 1 metro? Pues 0.5 metros, ¿sí? Ese sería, no, dicen que es mi radio, ¿verdad? Bueno, este sería el radio, entonces el radio total de esta figura, pues sería 1 metro, perdón, ¿sí? Entonces, si yo quisiera sacar, imaginar que tengo la otra parte de aquí, para sacar el área de esta figura, pues tendría que multiplicar 1 metro por 1 metro por 3.1416, que al final digo que es 1 metro por 1 metro, pues es 1 metro cuadrado, por 3.1416 tengo 3.14 metros cuadrados. Ese sería el área total de este círculo. Y yo como sé que el radio es el diámetro de este pequeño círculo, ¿sí? Para empezar, este es el área total. Por lo tanto, esto tendría que dividirlo a la mitad porque diría que tengo 3 puntos, perdón, 1 punto, bueno, ¿cuánto sería? Sería 3.1416 entre 2. Bueno, averiguámoslo. Hagamos el cálculo. ¿Por qué? Porque me va a dividir a la mitad, porque estoy sacando el área total de este círculo, pero nada más tengo medio círculo. Entonces voy a dividirlo a la mitad. Si ya supe que si esto de aquí era 1 metro, y ya calculé el área, que era 3.14, bueno, lo vamos a dejar en 3.14 metros cuadrados. Lo único que tengo que hacer es dividir 3.14 entre 2. Sí, me tocaría 1, me sobra 1, bajo el 1, sobre 5, sobre el punto, y luego bajo el 1, bajo el 4 y sobre el 7. ¿Sí? Tendríamos 1.57. Ahora, me dicen que si se fijan, el radio es el diámetro de este círculo. Por lo tanto, ahora sí, si yo quiero saber el radio de este círculo pequeño, pues tenemos que tener la mitad. O sea, si cuánto es la mitad de 1 metro, pues 0.5 metros. Y 0.5 metros por 0.5 metros me da pues 0.25. ¿Sí? Que multiplicado por 3.1416, ¿sí? Me va a dar 3.14, me va a dar el área de este círculo. Al final, este dato que me salga aquí se lo voy a restar a este dato de aquí y voy a obtener cuánto mide esta parte sombreada. Así de sencillo. ¿Sí? De repente pueden ser muchos cálculos con decimales. Yo a veces sí les, por cuestión de nada más de rapidez, ¿no? Es bueno que practiquen sus multiplicaciones, es bueno que practiquen sus divisiones, pero sí, aquí me queda una figura así como de de un astronauta. No lo había notado, ¿verdad? Eh, Pueden usar calculadora, ¿no? Digo, porque sí son un poco tediosos el hecho de estar calculando tantos decimales, que suele ser muy tedioso. Si fueran números, pues, más sencillos, pues les diría, si calculan. Podemos hacerlo a mano, no pasa absolutamente nada, podemos utilizar un poquito nuestra calculadora, pero nada más entendiendo bien el proceso de lo que estamos haciendo, porque si no entendemos lo que estamos haciendo, ni utilizando una herramienta como la calculadora para hacer cálculos más rápidos, podría hacerlo, ¿no? Venga, eso sería para este ejercicio. El resultado, pues se los dejo a ustedes, ustedes lo tienen que calcular. Ya les he dicho cómo, pero es una manera muy sencilla. Y luego, pues tenemos este comedor, dice que tiene un comedor de forma cuadrada, como se muestra, pero queremos darle una figura circular, de tal manera que me dice que el área de la mesa, qué área de la mesa se va a utilizar, o sea, cuál es el área del círculo.
fácil, ¿no? Aquí nos están dando el radio, son 75. Entonces multiplico 75 por 75 por 3.1416, ¿sí? Y así obtendría el área. ¿Cuál es el área de la mesa que no se va a utilizar? Pues fácil. Yo sé que si esto es la mitad, quiere decir que tengo 150. Entonces 150 por 150 obtendría el área de la mesa, el cuadrado, ¿sí? Y nada más sería restarle el área que se va a utilizar a la que tengo para saber cuánto no voy a utilizar. Así de sencillo, ¿sí? ¿Cuánto es lo que vas a utilizar? ¿Cuánto es el área? Pues el área total entre lo que sí voy a utilizar y es la diferencia, viene siendo lo que no voy a utilizar. Entonces, eso sería hacer un cálculo también muy sencillo, ¿no? Multiplica 150 por 150 y le restas el área que vas a utilizar. Así de sencillo. Calcula el área sombreada de los siguientes círculos sabiendo que su diámetro es de 3.46. Pues si se fijan, que los están diciendo, primero están diciendo, esto está muy sencillo. Puede ser que ustedes digan, chis, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Digo, vamos a hacer muchas operaciones, es cierto, pero lo vamos a hacer de manera que lo entendamos. Si el diámetro es 3.46, quiere decir que el radio viene siendo la mitad, o sea, la mitad de 3.46, perdón, la mitad de 3.46, ¿sí? Vendría siendo, dice que es una, me sobra una, bajo el 4, toca 7, 7 por 2, 14, sobra 0, y bajo el 6, y el último es 3. O sea que tenemos un radio de 1.73. Hasta ahí todo bien. Y luego, ¿por qué? Porque acuérdense que este es el diámetro. ¿El radio quién es? La mitad. Entonces, para sacar el área es pi por radio al cuadrado. O sea, si vamos a multiplicar 1.73 por 1.73, ¿sí? ¿Por quién? Por pi. O sea, se por 3.1416. Una vez que obtengamos el resultado del área, vamos a hacer el área, la voy a dividir en cuántas partes, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, el área la voy a dividir entre 8 para saber cuánto equivale cada uno de estos cuadritos. Y una vez que ya tenga el resultado de cada cuadrito, de cada espacio del área, no sé cómo ponerlo, vamos a poner cada espacio del área, lo voy a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 de ellos, ¿no? Así de sencillo. Y suele ser muchas operaciones, por eso les digo que son muchas operaciones, pero se realizan de una manera muy sencilla. Como les digo, suele ser un poco tedioso porque estamos trabajando bastantes decimales, pero bueno, que yo aquí en este caso, para hacerlo mucho más rápido, sí les diría, bueno, no pasa nada si usamos un poquito nuestra calculadora, porque nada más sería por porción de rapidez, porque por ejemplo, cuando realicemos la evaluación, literalmente, bueno, si a mí me cuesta bastante trabajo hacer las operaciones de una manera pues muy rápida, yo me imagino que ustedes también, y así nos dan un plazo como de 1 hora para contestar, no sé, ¿qué serán? 30, son como 20 preguntas, entonces pues literalmente no es posible, ¿no? Yo en ese sentido sí los comprendo, entonces por eso que sí les permito utilizar la calculadora, porque es muy poco tiempo para contestar para realizar tantas operaciones tan largas, porque suelen ser bastante largas, ¿no? No es porque sean difíciles, sino que son bastante largas. Y pues llegaríamos hasta aquí. Sí, debido a que dice que aquí al final diseñamos un problema, ¿no? Que podemos resolver mediante el cálculo de áreas. Si se fijan, solamente al final resolvimos cálculo de áreas de los círculos y perímetros también. Pero por ahí, si ustedes quieren inventar el área de un cuadrado, el área de un triángulo, yo siempre digo los terrenos es lo más ideal para nosotros practicar con los ejemplos o con que son los casos más comunes en que yo calculo el área. Entonces, bueno, podemos inventar problemas de terrenos y tenemos muchos terrenos, no pasa nada. Entonces, bueno, llegaríamos hasta aquí y se alargando un poquito el video, pero sí, si se fijan, esto es algo muy sencillo
es algo muy claro y nada más hemos estado reforzando lo que hemos aprendido. Si tienen alguna duda, por favor háganla saber en las sesiones, digo, lo vamos a estar practicando. De todos modos, vamos a aclarar todas las dudas. Por favor, digo, es grato que puedan asistir a las asesorías, ¿no? También para que, por favor, si pueden seguir asistiendo a asesorías, pues no olviden que vimos bastantes temas, o si tienen algún problema, pues mándenlo por plataforma o por WhatsApp para si es que les puedo apoyar, pues apoyarlos, ¿sale? Entonces, eso sería todo por el día de hoy y nos vemos en una próxima. Hasta luego.